Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace ahora pues prácticamente 2 días, estamos a miércoles, en el preciso momento en el que estoy grabando este vídeo, y el lunes por la tarde estuve viendo Indiana Jones y el Dial del Destino, la que es la película, o lo que yo creo que debería de ser la película de estas vacaciones. Es una película que viene ya a cerrar lo que es la pentalogía ya del famoso arqueólogo, nuestro arqueólogo favorito. Una saga que empezó de la mano de Steven Spielberg en 1981, que empezó con En busca del arca perdida en el 81, continuó con El templo maldito en 1984, le siguió La última cruzada en el 89, tuvimos una secuela tardía con Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal en el 2008, y ahora tenemos una película de este año 2023, pero en el que ya no está Steven Spielberg en la dirección. Y tengo que deciros que lamentablemente se nota y mucho. James Mangold, el director de esta película, para mí es un gran director, un excelente director. Ahí tenemos películas como Logan, o sin ir más lejos, Le Mans 66, con unos maravillosos Matt Damon y Christian Bale, que la tenéis aquí comentada en el canal y que para mí es una pequeña obra maestra. Es una película que cuida muchísimo James Mangold la puesta en escena, cuida mucho el tratamiento de los personajes, las secuencias de lo que son las carreras de coches están planificadas de un modo prodigioso, todo hay que decirlo, y la película yo creo que era una de las mejores del año 2019, prácticamente sin temor a equivocarnos. Pero esta película se nota que James Mangold no era realmente su proyecto, es un encargo realmente. Indiana Jones y el Dial del Destino era una película que en un principio iba a dirigir Steven Spielberg, con ese equipo de producción tan maravilloso que tenía con Janusz Kaminski en la fotografía, con Michael Kahn en lo que es el montaje de la misma, con George Lucas como productor ejecutivo y seguramente con David Coeb también como escritor, como el guionista. Tenemos a David Coeb en lo que es el guión de esta película, pero tengo que deciros que la ausencia de Spielberg se nota muchísimo. Cuando se estrenó hace varios años Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que tuvo bastante buenas críticas, aunque bueno, polarizó hasta cierto punto a la crítica y también al público, pero que en general tuvo bastante buenas críticas, se acusó a Steven Spielberg de realmente de carecer prácticamente de estilo, de tener una serie de personajes y de situaciones que no encajaban en el mundo de Indiana Jones. Incluso el propio Steven Spielberg dijo que la inclusión de los extraterrestres no acababa de convencerle. Realmente lo que fue la preproducción del Reino de la Calavera de Cristal fue prácticamente un tira y afloja entre George Lucas y Steven Spielberg, porque George Lucas quería una historia a este estilo muy enmarcada en los años 50 con todos aquellos tratamientos de lo que era la moda, por así decirlo, que hubo en los años 50 de los avistamientos ovnis, de lo que fue el Área 51, una temática muy de su tiempo, porque en los años 50 realmente las películas de serie B estaban enfocadas más al tratamiento de los ovnis, aunque ya os digo que Steven Spielberg en declaraciones bastante recientes dijo que lo que era la inclusión de estos personajes de los ovnis no acababa de convencerle, pero vista hoy el reino de la calavera de cristal nos damos cuenta que Steven Spielberg estaba presente en la dirección. Es decir, todo lo que tiene el reino de la calavera de cristal y todas las otras películas de Indiana Jones es de lo que carece el Dial del Destino. Es decir, digamos el tratamiento hasta cierto punto humorístico del personaje de Indiana Jones. Un tratamiento de las secuencias de acción con ciertas pinceladas también humorísticas. Un componente fantástico que ésta tiene, pero que realmente tenemos que esperar prácticamente 2 horas y cuarto a que éste aparezca. También un tratamiento de Indiana Jones del personaje de un modo elegante, con una dirección de actores muy inspirada y con ciertas inclusiones, como por ejemplo en el Reino de la Calavera de Cristal fue Jim Broadbent, un maravilloso actor, John Hurt también y Ray Winstone, un trío de ases que yo creo que están fenomenales, evidentemente contando también con la presencia de Cate Blanchett, como aquella villana Irina Spalko, que era la mano derecha de Lenin, absolutamente fantástica. ¿Qué es lo que no tiene realmente el Dial del Destino? Unos personajes carismáticos. Es que es una película que cuando se estrenó en Cannes recibió unas críticas bastante negativas. Luego, posteriormente, ha ido un poco elevando el tono de lo que eran los críticos, porque yo creo que veían que efectivamente se cargaban un producto que realmente no está hecho, digamos, está hecho para un consumo masivo.
Pero yo tengo que deciros una cosa, tengo que ser sincero, por supuesto, como siempre, con vosotros. Yo cuando siempre veo películas de aventuras, como las películas que el ranking que os hice últimamente aquí en el canal, tienen que tener algo especial. Y yo cuando veo una película de Indiana Jones, digamos que las películas de Indiana Jones, las 4, esta última no, se despegan del resto porque tienen algo especial, tienen la magia que Steven Spielberg le da. Esa guerra de sexos tipo toques de screwball comedy que tiene Harrison Ford con sus partners femeninas, Karen Allen, Kate Capshaw, Alison Doody y nuevamente en El Reino de Calavera Cristal, nuevamente Karen Allen. Yo creo que ha sido la chica Indiana Jones por antonomasia. Aquí tenemos a un reparto que tiene a Phoebe Waller-Bridge, tiene a Harrison Ford, tiene a Antonio Banderas y digamos un elenco de actores que realmente prometía. Pero cuando muchos de ellos o algunos de ellos se puede decir que están ahí meramente por inclusión, todo eso va en detrimento de la película. La inclusión forzada en El Dial del Destino es un hecho, como lo es en muchas películas de Hollywood. Pero por desgracia aquí se puede decir que es uno de los momentos, uno de los puntos álgidos de este Hollywood empeñado en meter personajes meramente por cuestiones raciales, pero que no pintan nada en la película. Podemos decir que en esta película, en El Dial del Destino, hay 3 personajes que están metidos con calzador, y eso va en detrimento de lo que es la calidad artística del film. Se puede decir que Antonio Banderas, nuestro Antonio Banderas, uno de los grandes actores y más importantes del cine español, de la historia del cine español, pronuncia 4 palabras en esta película. Nada más. ¿Para qué llamar a un actor, vamos a decir así, de la categoría de Antonio Banderas, que lleva ya a sus espaldas una carrera de actor, de productor y de director, cuando le vas a hacer pronunciar 4 palabras? Y luego tienes un elenco de personajes, Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, incluso tenemos un cameo, un par de cameos de John Rhys Davies, el personaje de Sala de En busca del arca perdida y de La última cruzada, que digamos está para ahí, digamos para dar la nota nostálgica. Pero tampoco es un personaje que hayan desarrollado ni mínimamente. Spielberg, en lo que son los guiones de las otras 4 películas de Indiana Jones, no se pueden decir que son un prodigio de guión. Pero el buen hacer y la pericia que tiene Steven Spielberg como director salva todos los obstáculos que tenían los guiones para alzar a las otras películas en el Olimpo de las películas de aventuras, gracias a una dirección ágil, dinámica, carismática, que es lo que realmente tiene Spielberg, el toque Spielberg que le da. Un personaje que realmente hemos empezado a ver de la mano de Steven Spielberg lo ha cerrado un director que es bueno, pero no es un genio. Y que no es un autor. Spielberg es un autor, James Cameron es un autor, Clint Eastwood es un autor, Scorsese es un autor, James Mangold es un buen director, pero no es un autor. Y cuando nosotros vemos El Dial del Destino, vemos una película de aventuras correcta, bien realizada, entretenida, técnicamente muy buena, apabullante, pero argumentalmente fallida. Argumentalmente se puede decir que El Dial del Destino, Indiana Jones y El Dial del Destino, tiene una serie de resoluciones de guión, tiene una serie de personajes que realmente no terminan de encajar, ya no en el universo de Indiana Jones, no terminan de encajar ni en la propia historia. Phoebe Waller-Bridge, como actriz, hay que reconocer que pone mucho empeño, pero no hay química con Indiana Jones. Ahora se han sacado de la manga una supuesta ahijada, bueno, de un amigo suyo, y la verdad es que, bueno, pues digamos que le da la réplica. Pero no es Karen Allen, no es Kate Capshaw, no es Alison Doody. ¿Qué tenían estas 3 actrices que no tiene Phoebe Waller-Bridge? Carisma, personalidad. Phoebe Waller-Bridge está en esta película, digamos, como para cubrir el cupo, vamos a decirlo abiertamente, para cubrir el cupo un tanto feminista. Porque en esta película a mí me da la impresión de que solo le falta, está a punto de soltar el discurso feminista. No le quita protagonismo a Harrison Ford porque Harrison Ford es un actor con las suficientes tablas como para apabullar y fagocitar a cualquier actor y a cualquier actriz que se presente delante de él. Incluso con 80 años, incluso con una dirección tan acartonada como la de James Mangold en esta película.
Yo creo que este proyecto de este film, esta película, ya no solo tenía que haberla dirigido Steven Spielberg. No sé realmente por qué Steven Spielberg en el último momento se salió del barco de esta película. No lo sé. Él y su equipo técnico. Lo ha cogido un equipo técnico nuevo y nos han regalado 2 horas y media con 6 secuencias de acción inmensas. Pero las secuencias de acción son tan largas que cobran protagonismo propio y que fagocitan a los personajes. Llega un momento que es que los primeros 20 minutos, el primer cuarto de hora de la película, es una gran secuencia de acción. Prácticamente hay muy poco de diálogo y ya tenemos la siguiente secuencia de acción. Poco de desarrollo de personajes y vuelta a una nueva secuencia de acción. Prácticamente se puede decir que argumentalmente la película pivota en 6 grandes secuencias de acción. Pero la acción no es lo único exclusivamente que mueve a un arqueólogo como Indiana Jones. En las otras películas tenemos una evolución de los personajes. Sobre todo en la última, en la que Indiana Jones termina por casarse con el personaje de Karen Allen, tienen el hijo, que es Matt Williams. Shia LaBeouf no ha estado en esta película porque, por lo visto, por una serie de motivos en las que él ya, prácticamente del cine, no es que esté retirado, pero hace muy poco, tuvo problemas con las drogas, ha tenido problemas, con multas de tráfico, ha tenido una serie de problemas de alcoholismo y se puede decir que Hollywood le está empezando a dar de lado. Shia LaBeouf, que yo creo que era un actor que, si le hubiesen exprimido un poquito más, actor del método, todo hay que decirlo, estudió el método Stanislavski, le podrían haber sacado más jugo. Pero, por X razones, no está en esta película. Bueno, está, pero no se le espera. En el sentido de que, bueno, le han dado, esto no es un spoiler, pero le han dado un destino trágico, vamos así decirlo. Y bueno, pues digamos que no hay sustituto ni para él ni para Karen Allen. El carisma que desprendía Karen Allen o Kate Capshaw como Willie Scott, aquella cantante que empezaba en el Templo Maldito, en el Club Obi-Wan, ahí en Shanghái, con ese vestido estilo años 30 que tenía, con esa elegancia. Alison Doody, la doctora Elsa Schneider, que aparece en Venecia, junto con Indy y con Marcus Brody, guapísima que estaba también. ¿Por qué no han escogido? Ahora van, pues eso, a una actriz que es que no tiene carisma, hace su papel de una manera correcta, todo hay que decirlo, pero le falta fundamento, como decimos aquí en España. Le falta algo, le falta carisma, le falta garra. Es una chica que sí, le da la réplica a Indiana Jones, también es una arqueóloga, pero sinceramente le falta ese punto, digamos, de glamour. Porque las películas de Indiana Jones su universo empieza en los años 30. Cuando en la época del cine había glamour. Y esa tradición se pierde. O sea, la esencia de las películas de Indiana Jones, esta película no lo tiene. Es decir, esta película como película de aventuras, como película, digamos, palomitera, como película de acción, cumple. Pero no está al nivel de las anteriores, ni muchísimo menos. Es decir, ¿por qué han hecho tan taciturno a Indiana Jones? De acuerdo que en la película se puede decir que vive un drama, vamos a decirlo así, y hasta ahí puedo leer. Pero es que le estás quitando todo lo que le daba la gracia al personaje. La interpretación de Indiana Jones se debe más, la interpretación de Harrison Ford se debe más a la experiencia de Harrison Ford con el personaje de Indiana Jones que a la dirección de James Mangold. Es una película que no tiene personalidad. Es una película que le falta gracia. Le falta ese sello personal de un director que creó una franquicia. Yo creo que Lucasfilm fue un error venderla a Disney, porque ya la Guerra de las Galaxias se cerró con el episodio 9 de una manera absolutamente vergonzosa. Aquí no es que ocurra lo mismo, a ver si me entendéis. Indiana Jones y el Dial del Destino es una película que como película de acción y aventuras cumple, pero carece de momentos mágicos, carece del toque que le daba Steven Spielberg, ese toque tipo superproducción clásica. Esta película, si tú me la metes dentro de la franquicia de Marvel, del estilo de la franquicia de Marvel, o de Misión Imposible, o de Fast and Furious, dices, sí, está bien, es disfrutable, está genial. Pero para ser una película al estilo de las que hacía Spielberg de Indiana Jones, se queda a años luz del resto.
es que hay una serie de decisiones de guión que yo no me lo puedo explicar por qué han tomado determinados caminos. Un guión realmente que va, digamos, a trompicones. Excesivo protagonismo de las secuencias de acción. Una protagonista femenina que le falta glamour y carisma, pero a toneladas, a paladas, puede decirse. Unos personajes que por lo menos 3 o 4 están metidos con calzador debido a la inclusión forzada. Una banda sonora que no tiene un tema que tú tararees. Tú salías, por ejemplo, de ver Indiana Jones y el Templo Maldito, y el tema de la partitura de John Williams de La parada de los niños esclavos, Parade of the Slave Children, era fantástico. Le daba un tono épico abrumador. En la última cruzada, el tema de la partitura en la que Indiana Jones y su padre, en la motocicleta y con el sidecar, digamos que huyen de los nazis. Era un tema realmente magistral, glorioso, fantástico. En el tema de la calavera de cristal había una serie de momentos de partituras, por ejemplo, de todo lo que es la persecución que estuvo filmado en Hawái, de todo lo que es de todo lo que son los comunistas, los bolcheviques, Irina Spalko detrás de Indiana Jones, de su grupo, en el que estaban Oxley, en el que estaba Matt Williams, en la que estaba Karen Allen, pilotando, mejor dicho, conduciendo ese jeep de una manera también muy cómica, muy... ¿Dónde está esa guerra de sexos estilo screwball comedy entre Indiana Jones y su partener femenino? No lo hay, ha desaparecido. ¿Dónde estaban esos gestos que tenía Harrison Ford, dirigidos sabiamente por Steven Spielberg, que forjaban un personaje? Por ejemplo, cuando en Indiana Jones y la última cruzada el nazi se dirige a Indiana Jones y le dice: y así es como decidimos a Dios en Alemania, y le suelta un guantazo, pero él se le queda mirando con esa mirada de odio, ese gesto. Todo hace un personaje. Todo eso ha desaparecido. Entonces nos queda una película con Harrison Ford, una película de acción con Harrison Ford dentro, vestido de Indiana Jones, pero que no tiene el sabor de las películas de Indiana Jones. Otro aspecto, los villanos, otra vez los nazis, por tercera vez ya. Es que no se pueden inventar en el guión. Es que David Coeb no puede inventarse otro. Ya en las otras 4 películas tuvimos 2 veces a los nazis. En una tercera pues tuvimos a los de la KGB, a los bolcheviques, a Irina Spalko, y tuvimos luego a lo que era la secta, esta religiosa pagana de Mola Ram, adoradores de Kali. Es que no pueden inventarse dentro del guión otro asunto que no sea, otros personajes que... En el Reino de la Calavera de Cristal nos mencionaron, por ejemplo, que Indiana Jones había estado con Pancho Villa. ¿No lo puedes enfocar también en un movimiento revolucionario, yo que sé, iberoamericano? Yo que sé, por ejemplo. Es que hay cientos de miles de tipos de enemigos, guerrilleros, señores de la guerra, africanos, yo que sé, pero siempre lo mismo, otra vez con los nazis. Otra vez ambientada en la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, está ambientada en los años 60, pero siempre es con los nazis de telón de fondo. Es que, de verdad, ¿no hay otros personajes, otros villanos que ya hemos visto 2 veces y nos lo tienen que meter 3 veces? O sea, igual que hicieron con las nuevas películas de la Guerra de las Galaxias, otra vez el Imperio. Es decir, no hay unos enemigos que te puedas inventar que se supone que el Imperio había sido derrotado, no, es que ahora se llama la Primera Orden. Bueno, vale. Una huida hacia adelante. Aquí otra vez lo mismo. Es decir, es una película que sinceramente, otro punto negativo, el exceso de metraje. Es una película que se podía haber contado perfectamente en 100 minutos. No tienes que esperar 2 horas y media. Es decir, ¿por qué dilatas tanto las secuencias de acción? Es que claro, cuando se dilatan mucho las secuencias de acción en una película, esta es el ejemplo de ello, pero no 1, ni 2, ni 3, sino 6 veces, es porque hay muchas carencias de guión. Hay muy poca imaginación, hay muy poco desarrollo de personajes. ¿Y cómo metemos más? ¿Cómo rellenamos metraje? Prolongando las persecuciones, esto, lo otro. Persecuciones de todo tipo, en avión, en coche, en motocarro, en caballo, hay de todo, o sea... Técnicamente es una película también, El Dial del Destino, que ha costado casi 300 millones de dólares. Y se nota. O sea, James Mangold tiene una puesta en escena espectacular, con una dirección artística estupenda, con un equipo técnico
en lo que se refiere a la segunda unidad, a las secuencias de acción, sobresaliente. Pero dilatas demasiado el tiempo, dilatas demasiado el tempo narrativo en las secuencias de acción. Tiene que haber más desarrollo de personajes. Y luego personajes que sobran. Hay un personaje de la CIA, una chica de color, que... Y digo yo una cosa, si tienes que meter personajes para cubrir el cupo racial, caray, desarróllalos. Ya que tienen que estar ahí, desarróllalos. Dales personalidad, dales un inicio, un nudo, un desarrollo, una construcción y un desenlace. Pero no se les metas porque sí. Porque entonces dices, sí, entonces ese personaje ¿para qué estaba? Es que pasa con el personaje de Antonio Banderas. Está para nada. Entonces, ¿para qué metes a un actor supuestamente de renombre como Banderas? ¿Para qué? ¿Para nada? ¿Para que haga como de telón de fondo? ¿Esté ahí como de pasmarote? Luego, un indie cuya personalidad taciturna, triste, de acuerdo, es un indie cuyo argumento es que está viviendo en Nueva York, en un pequeño apartamento. No sé por qué han sacado a Indiana Jones de su universidad. En el Reino de la Calavera de Cristal recupera su puesto en la universidad como profesor. ¿Por qué le dejas ahora en un apartamento en Nueva York? Separado, no está Marion, no está Matt Williams, su hijo. Y de repente Sala aparece por allí como por arte de magia, cuando se supone que estaba en Egipto. ¿Qué hace allí? Es que son unas decisiones de guión absurdas que dices... O sea, ¿este Indiana Jones es realmente el de las películas de Spielberg y el de las historias de George Lucas? Dices, no puede ser. A mí me han cambiado el personaje. Es decir, igual que en el ascenso de Skywalker apareció este Lando Calrissian, Billy Dee Williams, bueno, porque le pusieron ahí, pero no tiene ninguna relevancia. Aquí está Sala, y hay una serie de personajes sin ninguna relevancia. O sea, volvemos a recurrir para vender un producto al fanservice. De verdad, yo, sinceramente, para mí, bueno, lo pasé bien en el cine porque te comes unas palomitas y ya, pero supone una decepción. Ahora yo entiendo los abucheos y las críticas que tuvo en Cannes. Realmente las malas críticas. Porque yo creo que la gente cuando pone el letrero Indiana Jones, yo creo que se espera una película, digamos, distinta al estilo de aventuras. Esperas, digamos, aventuras fantásticas. Cuando Indiana Jones en el Templo Maldito se sumerge, digamos, en esas profundidades de la tierra donde está el culto a Kali. O cuando llega a Petra, en la última cruzada, ahí en Jordania, donde está el cáliz y tiene que superar esas pruebas. O esa persecución tan fantástica en la selva de Hawái con Rhaenyra Spalko, con Kate Blanchett, con ese duelo a espada con Matt Williams, que digamos evoca mucho a lo que era la capa y espada, el cine con el que Spielberg, digamos, creció. Pero es que aquí no evocamos nada. Persecuciones, yo digo, en motocarro, en esto, en coche, pero no hay una secuencia que digas me quedo con esta, no hay una secuencia, un plano que digas es que maravilla. Spielberg se salió de este proyecto y sinceramente no tendría que haber seguido. Yo creo que El Dial del Destino es una película a grandes rasgos que está bien para disfrutar en el cine, para comer unas palomitas, para dejarte llevar por la acción, por los efectos especiales, todo eso muy bien conseguido. Hay que reconocer que el rejuvenecimiento de Harrison Ford al principio de la película está conseguido, no en todos los planos bien, pero está bastante conseguido. Pero es una película sin alma. Es una película sin alma, es una película sin personalidad y es una película que pide a gritos a Steven Spielberg. En cada plano está pidiendo a gritos a Spielberg. Y pide a gritos unos personajes más. Vamos a ver, yo creo que el personaje de Tapón, del Templo Maldito, el personaje de Sala, en otras dos películas, el personaje incluso de Shia LaBeouf en El Reino de la Calavera de Cristal, con esa chupa de cuero, imitando a Marlon Brando, nuevamente guiño al cine clásico por parte de Spielberg. Esos detalles de director, esos detalles faltan. Es decir, las 4 películas de Spielberg tenían detalles que decías, aquí hay un director que sabe de cine,
que incluye sus guiños al clasicismo, que le da una personalidad, que es un héroe con sentido del humor, y que lo tienes durante las 4 películas todo su metraje. Aquí Indiana Jones, como si la llamas cualquier cosa a la película. La verdad es que para mí Indiana Jones y el Dial del Destino, yo digo que es un cierre no es digno. Un cierre poco digno. James Mangold es un buen director, pero yo creo que se podría haber hecho un trabajo muchísimo mejor. Yo creo que James Mangold ha dirigido esta película, un encargo, ya os digo, podría haberla dirigido si hubiese tenido un guión mejor. Ahí es donde realmente encontramos el gran fallo que tiene el film. Y es que Steven Spielberg, de un guión lineal, pero digamos con buenos toques, sabe hacer una gran película. Las películas de Indiana Jones, las otras 4, se puede decir que no es que tuviesen un guión extraordinario, complejo, con personajes profundos. No. Pero el carisma y el saber hacer que tiene Spielberg a la hora de ponerse detrás de las cámaras hace que muchas secuencias sean maravillosas. Por ejemplo, cuando Indiana Jones en Busca del Arca Perdida entra en el pozo de almas, clava lo que es el bastón, el báculo, con lo que es el amuleto que tenía Marion, y consigue ver dónde está realmente el arca perdida, el arca de la alianza. Esa secuencia cuando el sol incide sobre el báculo, sobre la parte posterior la parte superior del báculo, y el haz de luz llega acompañado de la música de John Williams y la expresión de Harrison Ford, ahí vemos a un director. Porque conjuga 3 elementos: planificación, interpretación, iluminación, y también la banda sonora, en una secuencia que se nos queda grabada. Ahí está un director, y como esas secuencias en las 4 películas os puedo decir miles. Por ejemplo, en El Reino de la Calavera de Cristal, cuando han cogido a Marion y a Indy, que vemos que están en el Amazonas, al lado ya que les han cogido a todos los personajes, y de repente de una de las tiendas que tiene allí sale Marion y se queda con los brazos en jarra diciendo: Indiana Jones, veo que te han cogido. ¿Y cuál es el contraplano en ese momento? Harrison Ford como Indiana Jones, con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo: Marion, qué sorpresa, no sé qué. Y yo: veo que te han cogido. Y dice ella: pues veo que a ti también. Ahí salta la chispa, salta el humor, salta la comedia. Y salta el tipo screwball comedy de guerra de sexos. Y ahí está el toma y daca entre Marion e Indiana Jones. Y cuando luego les llevan en el camión, cuando los llevan atrapados y empiezan: pero Williams, pero si te lo presenté yo, el hombre. Vuelve a saltar la chispa, vuelve a saltar la comedia. Se ponen a discutir, pero ellos se quieren, se aman, están enamorados. ¿Dónde está eso? Y luego tenemos a esta mujer, Phoebe Waller-Bridge, que sí, a punto de darte el discurso feminista, pero eso se echa en falta. ¿Dónde está ese? Claro, ahí está Steven Spielberg. Detrás de todo eso está Spielberg. Yo creo que si esta película la dirige Spielberg hubiese sido totalmente distinta. Totalmente distinta. En fin, Indiana Jones y el Dial del Destino. Una película técnicamente espectacular, con grandes secuencias de acción, pero argumentalmente fallida. Con unos personajes que, a excepción de Harrison Ford, carecen de carisma. Inclusión forzada a más no poder. Incluso que eso realmente va en detrimento de la calidad de la película. Porque dices: ¿y este personaje para qué está? ¿Este personaje para qué aparece? Joder, ya se lo han cargado, ya ha muerto, ala, ya está fuera. Falta de originalidad. Vuelvo a decir lo mismo que dice en El Ascenso de Skywalker. Esta película es mejor que El Ascenso de Skywalker, pero cierran las sagas de la peor manera posible. Bueno, el final es similar al del Reino de la Calavera de Cristal, pero nuevamente no tiene ese toque de Spielberg. Cuando de repente se están casando Indy y Marion, y una ráfaga de viento entra en la iglesia, y el sombrero de Indy se queda por allí, va Matt Williams, Shia LaBeouf, lo coge como diciendo: yo puedo ser el próximo, y de repente pasa su padre, se lo quita y dice: que yo soy Indiana Jones. Y suena en ese momento el tema principal. Puro Spielberg. Puro Spielberg. Aquí el final, bueno, es muy lacrimógeno, muy nostálgico, pero carece de magia.
Yo creo que James Mangold esta película la ha dirigido con el piloto automático puesto. Un encargo, no vemos la brillantez que tuvo en Logan y en Le Mans 66, y un final para Indy y para Harrison Ford que yo creo que hubiese merecido mucho más. Yo creo que el guión, bueno, David Coeb yo creo que no ha estado muy brillante. El villano interpretado por Matt Mikkelsen es plano, planísimo. Él quiere conquistar el mundo. El MacGuffin, bueno, ese es digamos, esta brújula de Arquímedes, que puede viajar en el tiempo. Viajes en el tiempo hasta el final de la película no vamos a ver nada. Y bueno, pues ese componente fantástico, bueno, hay un aspecto que sí me gustaría destacar de esta película. Y es que trata un tema que es el paso del tiempo, relacionado con el MacGuffin de la película, que es el dial del destino, el dial de Arquímedes. Indy se ve solo, mayor, por exigencias del guión, pero no tenía por qué. Se ve solo y mayor, y al final de la película él digamos que rechaza la vida. Vamos a decirlo así, pero rechaza la vida. De un personaje que amaba la vida, amaba su trabajo, y que yo, al final de la película, digo, triste final para Indy. Yo le hacía en su chalecito, allí de cerca de la universidad, con su coche de época, en un apartamento cochambroso. Yo sinceramente hay decisiones de guión que no entiendo, no puedo comprender, no puedo entender. Y dentro de lo que tenemos, esta película realmente, el final del Reino de la Calavera de Cristal era ideal. Y de ahí que hubiese dado el paso a su hijo o a otro actor que le hubiese sustituido, Henry Jones III, vale. Pero yo creo que esta película ya no está a la altura de las otras. Es que no me entra dentro de la historia de Indy. En fin, Disney vuelve a hacerlo. Nos vuelve a dar mensajes estos de inclusión, de feminismo, de tal, bla, 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 bla. ¿E Indy qué? Pues sí, un Indy triste, taciturno. Sí, tiene una tragedia personal, pero ¿por qué una tragedia personal? Innecesario. Si tú quieres quitarte de en medio un personaje, puedes decir que está aquí o que está allá. Innecesario. En fin, Indiana Jones y el dial del destino. Para mí una pequeña decepción. Ya os digo, para comer unas palomitas y pasarlo bien en el cine, estupendo. Pero esta película la tenía que haber filmado Steven Spielberg y su equipo. Por más que me digan, por más que expongan, por más, esta película tenía que haberla firmado, sellado y personalizado Steven Spielberg. Bueno, nada más que añadir, muchachos. Yo creo que Indiana Jones el dial del destino es una película que hubiese merecido, realmente que hubiese merecido Indiana Jones un mejor final. Realmente inmiscuirle en tragedias y en tristezas innecesarias yo creo que no va con el personaje. Y hasta aquí mi crítica, chicos. Puntuación del 1 al 10, un 4,5, un 5. Técnicamente espectacular, argumentalmente fallida, innecesaria e interpretativamente falta de carisma, falta de glamour, falta del sentido de la maravilla que las otras películas tenían. Y la fotografía, tengo que decir que evidentemente ni Douglas Slocum ni Janusz Kaminski están detrás del director, no están detrás de la fotografía. Una fotografía muy convencional, espectacular, eso sí, con un diseño de producción tremendo, pero dentro de una convencionalidad. Se nota que detrás de las cámaras no hay un autor. Hay un buen director, pero no un autor. Y hasta aquí, chicos, Indiana Jones y el del destino. Sinceramente, os tengo que ser francos. Os tengo que ser franco y bueno, pues para pasarlo bien sí, pero para, digamos, perdurar y formar una pentalogía con las otras cuatro no. Es la peor con diferencia. Es la peor con diferencia. Las tres originales para mí son tres joyas, tres obras maestras. El Reino de la Calavera de Cristal es una película notable. Por mucho que le den cera, yo creo que es un film notable, muy de Spielberg, muy notable, no está a la altura de las otras, porque bueno, pues también el paso del tiempo Spielberg pues es el que es, y también evoluciona como director, pero también, bueno,
puede tener películas buenas y no tan buenas, pero sigue siendo un producto de Steven Spielberg, y con eso yo creo que en la calidad está todo dicho. Pero esta quinta se queda muy lejos. Muy lejos, muy lejos. Se nota que no hay un autor. Y un último apunte y con esto ya termino. Cuando nosotros vemos, y lo vais a entender perfectamente, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a John Wayne haciendo un western de John Ford, vemos un John Wayne fabuloso. Cuando luego le vemos haciendo un western de Howard Hawks o de Henry Hathaway, vemos a un John Wayne distinto en interpretación. Pero el director sigue siendo extraordinario. Pero es que aquí hemos pasado de un director extraordinario a uno que no lo es. Cuando pasamos de John Ford a Howard Hawks o a Henry Hathaway, vamos de genio en genio. Pero aquí vamos de genio a un director muy bueno, pero que le falta todavía muchísimo talento para llegar a ser un director extraordinario. Y sin más dilación, este ha sido mi crítica y mi reseña de Indiana Jones y el Dial del Destino. Una película que pudo haber sido y no fue. Espero que os haya gustado la review. ¿Recomendarla? Bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues bueno, os vais a llevar mucho de vosotros un chasco, seguro. Un chasco. Pero yo creo que es un film insuficiente para lo que un personaje de George Lucas y creado por Spielberg, creado por estos dos genios, tendría que haber sido. Y hasta aquí puedo leer, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un like, que os suscribáis al canal para más críticas y para más reseñas de buen y gran cine, en este caso no tan bueno. Lo siento, es mi opinión y tengo que seros francos. Espero que tengáis una buena velada, como siempre, y hasta mañana.